El 25 de noviembre del 2017, el periódico denominado El Sol de Toluca publicó lo siguiente: los adultos mayores de 65 años de edad y que viven en situación de vulnerabilidad pueden solicitar una pensión alimenticia a sus hijos, quienes están obligados a no dejar en el abandono a sus progenitores, informó el presidente de la Academia Mexiquense de la Jurisprudencia, Enrique Lazaga Yamín. En entrevista con esta casa editorial, es decir, el llamado periódico El Sol de Toluca, el experto en leyes informó que las demandas de pensión alimenticia también están contempladas en la ley que rige la entidad mexiquense. La ley contempla la obligatoriedad de los hijos de proveer de alimentos a los padres, tomando en cuenta el estado de vulnerabilidad de los padres principalmente. Es lo que la ley contempla como una exigencia para que proceda una demanda de este tipo, puntualizó. Lazaga Yamín explicó que si bien es más común que existan las demandas de pensión alimenticia por parte de las madres de familia en contra de sus exparejas, también hay casos en la entidad mexiquense en donde los padres solicitan a sus hijos una pensión alimenticia. Para que esto pueda proceder, el presidente hizo hincapié en que además de la vulnerabilidad del demandante, también es obligatorio que cuente con la edad de 65 años o más. Deben ser adultos mayores de 65 años de edad y en estado vulnerable. Recordemos que no todo adulto mayor es vulnerable. Puede que sea adulto mayor, pero no está en situación vulnerable. Es uno de los principales factores para que una demanda de este tipo pueda proceder, agregó. Fin de la cita. Hermanos, les comparto esto a manera de introducción a este mensaje. Como acabamos de leer en la palabra de Dios, hermanos, aquí el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo para enfocarse en un grupo vulnerable. En la iglesia primitiva, las viudas. La iglesia primitiva se enfrentó a la realidad de los grupos vulnerables desde el punto de vista social y económico entre sus miembros. Y desde sus inicios, hermanos, existían programas de apoyo en las iglesias locales a las viudas, como lo podemos ver en Hechos capítulo 6. Ya lo hemos leído. Esta costumbre venía del judaísmo, hermanos. La palabra hebrea era la kupa, que significa canasta, que representaba un fondo destinado para apoyar a las viudas. Pablo, en esta parte de la epístola, hermanos, está pasando ya a la sección de dar instrucciones a Timoteo para atender estos grupos. Pero, hermanos, había también en esta iglesia de Éfeso, que por lo que podemos ver ya era una iglesia con una estructura, ya tenía años de estar ejerciéndose como una iglesia local, hermanos, había sectores de vulnerabilidad que se tenían que atender. Y el versículo 3 inicia con estas palabras: honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honra aquí, hermanos, es la palabra griega timao, que significa mostrar respeto, apoyar o tratar amablemente. Abarca, hermanos, esta palabra griega abarca suplir las necesidades, entre ellas las económicas. Y les invito a que vayan conmigo a Mateo, capítulo 27, versículo 9. Mateo 27, 9 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel. Bueno, aquí en este versículo, hermanos, vemos cómo esta expresión de poner precio justamente era la palabra honrar. Era la palabra honra. Tenía que ver, pues, con el suplir una situación de tipo económico, hermanos. El poner precio a algo. También lo vemos aquí, de hecho aquí en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, se verá esta misma palabra en referencia al salario que recibían los pastores en las iglesias antiguas.
vemos, dice aquí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿A qué se refiere? Justamente a una remuneración económica. La palabra viuda, hermanos, aquí en la palabra de Dios, aquí en esta expresión que se utiliza del griego, es la palabra chera, viuda. Este es un término bastante genérico, bastante general, hermanos. Incluye un significado que implica despojado, robado, que ha sufrido pérdida o que ha quedado solo. La palabra, hermanos, no habla específicamente de un estado civil, sino más bien de una condición de la mujer. Es bastante amplia, hermanos, y abarca casos en donde los esposos han dejado el hogar, ya sea por muerte, por abandono, por divorcio o porque estén en la cárcel, porque hayan estado en la cárcel. Podrían incluso abarcar los casos en que un polígamo viniera a Cristo y decidiera quedarse solamente con una sola esposa. Entonces el resto entraba en esta categoría. El término pues es mucho más amplio que simplemente hacer una referencia a un estado civil. Hermanos, las viudas en la época del siglo I eran un sector de la sociedad bastante vulnerable. De hecho, nosotros podemos tener referencias históricas de que, por ejemplo, para que el divorcio fuera efectivo, en la época del Imperio Romano, bastaba con que uno de los cónyuges declarara ante testigos las palabras tuas res tibi, abeteo, que significa consigue lo que es tuyo, o que le dijera a su cónyuge, vete de mi casa. Estas palabras también podrían ser escritas en una carta que podía ser entregada al cónyuge por una persona soltera. Los hijos de la unión, note esto, hermanos, es muy importante esta referencia histórica. Los hijos de la unión se quedaban con el padre y con la familia de éste. A las viudas les era permitido casarse, los viudos hombres les era permitido casarse de inmediato, mientras que las mujeres tenían que esperar 10 meses, y este periodo se alargó a 12 meses en la época de Augusto. Entonces, la condición de una mujer en estado de viudez, de divorcio, de abandono, etcétera, hermanos, era una situación de bastante debilidad social. Y había en las iglesias casos así. Representaba una situación de clara desventaja social y económica para hacer frente a sus necesidades básicas. En otras palabras, hermanos, las viudas eran pobres en el más amplio sentido del término. Y ya que estamos hablando de pobreza, hermanos, es muy importante que tengamos un concepto amplio y claro de la pobreza. Cito aquí a un profesor de la Universidad de Almería, España, hermanos. Él es profesor asociado del Departamento de Filosofía, que nos da una definición actual de lo que es el concepto de pobreza. La pobreza es un estado de debilidad, dice este profesor, de dependencia, de subordinación o humillación respecto a la privación de medios para conseguir subsistencia, pero una existencia humanamente digna. Medios de todo tipo, económicos, sociales, de poder o de saber, de salud, de honra, etc. Aunque han de faltar todos estos en una misma persona. Fin de la cita de la definición. Hermanos, la pobreza no nada más tiene que ver con el ingreso económico, sino con el acceso a salud, acceso a educación, acceso a servicios básicos. Todo esto incluye el aspecto de pobreza. Bueno, esto aplicaba justamente para estas viudas en la época del siglo I. Y en este pasaje el apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le da 2 mandatos respecto a las viudas. 2 mandatos que Timoteo debería de cumplir y que por lo tanto, hermanos, son 2 mandamientos respecto a las viudas que nosotros en la época actual podemos imitar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Primero de ellos, las viudas y su sostenimiento. Y el segundo de ellos, las viudas y su ministerio. Veamos el primero de ellos, hermanos. Las viudas y su sostenimiento. Versículos del 4
al 8 de 1 Corintios, 1 Timoteo capítulo 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, hasta ahí está el primer mandamiento que el apóstol Pablo le da a Timoteo respecto a su actitud y a su comportamiento y a lo que tenía que implementar en la iglesia respecto a las viudas y su vulnerabilidad. Es su sostenimiento. En primer lugar, está haciendo aquí el apóstol Pablo una clara diferencia, hermanos, entre de viudas a viudas. ¿Por qué? Porque usa el término la que en verdad es viuda. El versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y el versículo 5 dice, la que en verdad es viuda. Es decir, hay de viudas a viudas. Y había ahí en la iglesia primitiva, en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, había viudas con familia y había viudas sin familia, totalmente desamparadas. Bueno, ¿cuál tendría que ser la actitud de aquellas viudas con familia? Es decir, las que no aplicaban al concepto de viuda que el apóstol Pablo está tratando del que está hablando en este pasaje. En primer lugar, las viudas que tienen familia tienen la obligación, la familia de la viuda, de mantenerlas, de sostenerlas y de suplir todas sus necesidades. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esta frase piadoso, hermanos, como hemos visto en otras reflexiones de esta primera de Timoteo, es una palabra que sobresale en la epístola. Piedad, piadosos, aparece a lo largo de toda la epístola. Y noten cómo aquí dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. El ser piadosos, y aquí voy a citar una frase del hermano John MacArthur, el ser piadosos comienza con la propia familia de uno, ya que la familia es el contexto en el que se manifiesta la verdadera piedad. Fin de la cita. ¿Notaron, hermanos? Nosotros aquí, cuando venimos a la iglesia, ponemos cara de piedad. Y pueden llevarse un concepto los hermanos de cuán piadosos somos. Pero quienes realmente saben si somos piadosos o no, son los de nuestra casa, la familia. Y es justamente ahí donde se debe de expresar la verdadera piedad. Y también el mandamiento a los familiares de las viudas tiene que ver con que aprendan a recompensar a sus padres. ¿Por qué, hermanos? Esto es un sentido de justicia, simplemente. Así como ellos proveyeron durante toda nuestra inicio de nuestra vida, hasta el punto en donde nosotros ya pudimos volar por nuestras alas, ahora los hijos tendrían que tomar ese papel. Versículo 5. Y antes de esto, hermanos, termino en el versículo 4. ¿Cuál es la razón? Y estas palabras, hermanos, insisto que en su estudio bíblico personal, ustedes las tomen muy en cuenta. ¿Cómo termina el versículo 4? ¿Por qué la familia de las viudas tendrían que hacerse cargo de ellos y recompensar a sus padres? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, hermanos. Esa es la razón. Ante los ojos de Dios, eso es bueno y agradable. Si nos vamos a lo que dice Santiago, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Bien, vamos al versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué hace? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Recuerdan un personaje en la Biblia que aplicaba estas características? Ana.
aquella profetisa que conoció a nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado a su presentación. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Note el 37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Ayunos y oraciones. Este es el ejemplo, hermanos, nos da una idea de cuál era el comportamiento y la conducta, a qué se dedicaban las viudas piadosas en la época del Nuevo Testamento, hermanos. Pero así como las hay piadosas, hermanos, porque regresando a nuestro texto base, dice: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Esto nos habla de que hay una fe genuina, es decir, son verdaderamente creyentes en Cristo Jesús. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero también en la iglesia de Éfeso había viudas que, habiendo quedado solas, no eran tan piadosas. Vemos el versículo 6, perdón. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Hermanos, ¿cuál tendría que ser la actitud de Timoteo ante esta última categoría de viudas? Que, bueno, parece ser que no tenían sustento, no tenían familia, pero su conducta y testimonio no era el de una mujer cristiana. Cito nuevamente al hermano MacArthur. Lejos de ser sostenidas por la iglesia, tales mujeres necesitaban ser abandonadas a las consecuencias de su pecado. Tal situación desesperada pudiera llevarlas, hermanos, al arrepentimiento. Mientras tanto, los recursos del reino, es decir, de la iglesia, no se utilizan para sostener un estilo de vida pecaminoso. La verdad de que tales viudas no deben ser sustentadas era tan obvia que Pablo ni siquiera se preocupa por ordenarlo. Fin de la cita del hermano. Pero también, hermanos, vemos que este mandamiento de que las familias se hagan cargo de sus viudas y de las mujeres ancianas, hermanos, vemos que es un mandamiento que los hipócritas odian. Vean cómo sigue mencionando el versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Note la palabra que utiliza el apóstol Pablo, manda. No es una recomendación, no es un consejo, tiene un carácter de mandamiento. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué cosas, hermano? Pues el de sostener, el de hacerse cargo de sus viudas. Esto refiriéndose a sus hijos o incluso a sus nietos. Esto llega incluso a la siguiente generación. El resultado del mandamiento, hermanos, ¿cuál es? Si una familia, un hijo, se hace cargo de sus padres que han quedado ya sin sustento, eso los convierte en ¿qué? Irreprensibles. Esta palabra ya aparece, ya la vimos también en esta misma epístola, hermanos, en los requisitos de los pastores y los requisitos de los diáconos. Y como lo vimos cuando vimos requisitos, hermanos, irreprensible es un requisito de todo cristiano. ¿Qué espera Dios de todo creyente? Que seamos irreprensibles. ¿Qué significa, hermanos, irreprensibles? Ya lo vimos, que no tenga de qué ser acusado. ¿Sí? Y esto era fácil, ¿no? Oye, tú tienes a tu madre, a tu padre ahí que no tienen qué comer, están pasando dificultades. Tú estás en edad laboral, tienes trabajo, tienes recursos y no te haces cargo de ellos, ¿sí? Podría ser cualquier hijo en esas condiciones señalado por la iglesia. Pero ahora, hermanos, pasemos a ver cómo esta expresión tan fuerte la manda aquí aparece aquí en el versículo
8. Es una de las expresiones más fuertes en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, ¿saben qué es algo peor? ¿Qué es peor que alguien que no cree en Cristo? Alguien peor que alguien que no cree en Cristo es alguien que dice creer en Cristo y no provee para las necesidades de su casa y de su familia. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Es grave. Es verdaderamente vergonzoso que existiera un caso así en cualquier iglesia. ¿Y por qué, hermanos, está llevando a tal extremo el apóstol Pablo la condición de alguien que se dice ser creyente y no provee para los suyos? Porque los paganos, oigan bien, hermanos, los paganos cumplían con este punto. Cito aquí, el hermano MacArthur, citando a un comentarista, Barclay, dice lo siguiente: era la ley griega desde la época de Solón que los hijos e hijas fueran no solo moralmente, sino también legalmente obligados a sostener a sus padres. Cualquiera que rechazara esta responsabilidad perdía sus derechos civiles. Achines, el orador ateniense, dice en uno de sus discursos: ¿y a quién condenó al silencio nuestro dador de la ley, Solón, en la asamblea del pueblo? ¿Y dónde aclara esto? Que haya, dice él, un escrutinio de oradores públicos. En el caso de que haya algún orador en la asamblea del pueblo que golpee a su padre o a su madre, o que descuide el mantenerlos o darles un hogar. Y Demóstenes dice: yo estimo al hombre que abandona a sus padres tan incrédulo de los dioses y tan aborrecible por ellos como por los hombres. Filo, escribiendo del mandamiento de honrar a los padres, dice: cuando las viejas cigüeñas ya no pueden volar, se quedan en los nidos y sus hijos las alimentan. Ellos van con interminables esfuerzos para proveer la comida de ellas por su devoción. Para Filo era evidente que hasta la creación animal reconocía su obligación con los padres ya envejecidos. ¿Y cuánto más deben hacerlo así los hombres? Aristóteles, en el Nicomachean Ethics, deja establecido: si pensaría que en sus asuntos de comida debemos ayudar a nuestros padres antes que en todos los otros, ya que les debemos nuestra nutrición a ellos, y es más honorable ayudar en cuanto a esto a los autores de nuestro ser, incluso antes que a nosotros mismos. Como lo vio Aristóteles, un hombre debe primero morir él de hambre antes que ver a sus padres morir de hambre. Platón, en las leyes, que tiene la misma convicción de la deuda que se debe a los padres. Luego viene el honor de amar a los padres, a quienes, como debe ser, tenemos que pagar la primera y más grande y antigua de las deudas, considerando que todo lo que un hombre tiene pertenece a quienes le dieron la vida y que él debe hacer todo lo que pueda por servirles. En primer lugar, es su prioridad. En segundo lugar, es su persona. Y en tercer lugar, en su alma, pagando las deudas que les debe por su cuidado y afán que le obsequiaron en los remotos tiempos de su infancia y que ahora él es capaz de pagarles cuando ellos son viejos y en el extremo de su necesidad. Fin de esta cita del hermano John MacArthur en su comentario Primera de Timoteo. Esto pensaban los paganos respecto a el deber de los hijos para con los padres ancianos. Por eso el apóstol Pablo dice que quien no provee para los suyos y está en la iglesia es peor que un incrédulo. Pero vamos a ver el segundo punto, hermanos. Las viudas, ya vimos las viudas y su sostenimiento. Ahora pasamos, a partir del versículo 9, hermanos, las viudas y su ministerio. Leo los versículos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad,
si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bien, hermanos, aquí es muy importante reconocer o identificar si de lo que está hablando el apóstol Pablo en los versículos 9 y 10 sigue con la misma idea del mantenimiento de las viudas o está pasando a otro tema. Referente también a las viudas, pero otro tema. Todo parece indicar, hermanos, por el contenido de estos versículos, que ya está abordando Pablo aquí otro tema. Porque habla de una lista, habla de inscribirlas y habla de unos requisitos, hermanos, que si fuesen requisitos para poder identificar quién es merecedora de tal o cual apoyo, pues pareciesen bastante injustos e incluso innecesarios, como lo vamos a ver más adelante. Más bien, hermanos, y lo que podemos apreciar en el resto del contexto, y si ustedes pueden leer el resto del capítulo en su casa, ustedes podrán ver que de lo que habla aquí, hermanos, es de una especie de orden de viudas que habían sido consagradas oficialmente por la iglesia a una labor específica. Ellas voluntariamente se habían ofrecido y consagrado, y la iglesia había establecido, o Pablo aquí está inspirado por el Espíritu Santo, estableciendo requisitos para aquellas que fuesen consagradas para este ministerio. Y en los comentaristas que vemos, cito nuevamente al hermano MacArthur, en la iglesia primitiva había grupos de viudas que servían en algunas funciones oficialmente reconocidas. Los requisitos para que fuera puesta en la lista, que nos recuerdan los líderes de la iglesia, que se mencionan en el capítulo 3, recuerdan los requisitos de pastores y de diáconos, evidencia esto. Este grupo piadoso de mujeres tenían un ministerio espiritual y práctico directamente con las mujeres y con los niños de la iglesia. De hecho, hermanos, si nosotros vemos la historia eclesiástica, la historia de la iglesia cristiana, podemos ver que este ministerio de viudas continuó a lo largo de varios siglos. Y aquí permítanme citar, hermanos, a una profesora de la Universidad de Navarra, España. Ella es profesora de Derecho Canónico, su nombre es Cristina Hip Flores, y cito, obviamente con las reservas de que es una cita desde el romanismo, pero el dato histórico me parece sumamente revelador para lo que estamos estudiando. Dice esta investigadora: la viudez consagrada tiene profundas raíces en la tradición católica, remontándose a la era apostólica y a los primeros siglos del cristianismo. Floreció durante aproximadamente 4 siglos como una de las formas predominantes de vida ascética femenina anterior a las fructíferas órdenes monásticas, e incluso anterior al más conocido órdenes de las vírgenes. San Pablo da extensas instrucciones con respecto a la inscripción de las viudas en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículos 9 a 15. Ignacio de Antioquía, Clemente y Policarpo dan numerosas recomendaciones acerca de sus cualidades y su elección. La Didascalia Apostolorum y las constituciones apostólicas ofrecen elaboradas instrucciones en relación con el comportamiento de las viudas inscritas. Por último, varios escritores patrísticos, incluyendo San Juan Crisóstomo y San Agustín, escribieron elocuentes tratados exaltando la virtud y la santidad de la viudez cristiana. Existía, hermanos, de acuerdo a esta investigadora, por lo menos a lo largo de los primeros siglos, 4 o 5 siglos del cristianismo, hermanos. Y esto vemos que ya existía en la época apostólica, y el apóstol Pablo aquí está dando estas instrucciones. Noten, hermanos, mientras en la sociedad, tanto antigua como en la nueva, los ancianos y sobre todo las mujeres representaban ya el desecho de la sociedad, prácticamente ya no había mucha función que hacerle. En la iglesia se les reclutaba para el servicio cristiano, todavía eran útiles para la iglesia. Vamos a ver estos requisitos que menciona el apóstol Pablo. ¿Cuáles eran estas viudas que deberían
ingresar a este ministerio de viudas. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. 60 era la edad en esa cultura para que las personas se retiraran de sus actividades a una vida de contemplación. Era a esa edad que los hombres y las mujeres podían convertirse en sacerdotes y sacerdotisas en el medio pagano, de acuerdo con Platón. Se admitía que la pasión sexual comenzaba a menguar a los 60. Así que el requisito de la edad asegura que esas viudas no se dejarían llevar por las pasiones. Una mujer anciana tendría el tiempo, la madurez, el carácter, el testimonio y la compasión para servir al Señor y a la iglesia. El siguiente requisito, hermanos. El primero es la edad. Después habla aquí que haya sido esposa de un solo marido. ¿A qué les recuerda esto, hermanos? A los requisitos de los pastores, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Bueno, nuevamente aquí no se refiere al estado civil, sino se refiere a su pureza sexual mientras esta mujer estuvo casada. Si la iglesia da testimonio de que mientras ella tuvo marido, ella se dedicó en exclusividad a atenderlo, a servirlo, a ser una esposa piadosa y tiene reputación de una mujer fiel a su esposo, cumple con este requisito. Pero vemos, hermanos, aquí en el versículo 10 otro requisito: que tenga testimonio de buenas obras. Y a partir de ahí, hermanos, vienen una serie de listados que harían que esta mujer cumpliera con este tercer requisito de ser una mujer con testimonio de buenas obras. El primero de ellos, ¿cuál es? Si ha criado hijos. Es decir, aquí, hermanos, no se está dejando, no piensen ustedes que se está dejando fuera aquellas mujeres estériles, que las había también en la iglesia. ¿Por qué? Porque otro sector vulnerable en la iglesia cristiana, ¿cuál creen que eran? Los huérfanos. Los huérfanos, de hecho, en el Imperio Romano, hermanos, un hijo era legalmente hijo hasta que el padre lo reconocía. El aborto y el infanticidio eran muy practicados en el Imperio Romano. De ahí que los que no eran reconocidos por sus padres, aunque fueran hijos naturales o legítimos, ¿a dónde creen que terminaban? O esclavos o de gladiadores. En ese entonces, hermanos, este grupo social que eran los infantes, aquí llegaba a la iglesia y se hacía cargo de los huérfanos. Y mujeres piadosas, muchas mujeres piadosas, adoptaban estos hijos como suyos y los criaban. De tal manera que no está dejando fuera las estériles, sino que también están aquí aquellas mujeres que por adopción criaron hijos piadosos. El siguiente punto, otra evidencia de que haya tenido testimonio de buenas obras: si ha practicado la hospitalidad. Hermanos, a esto es un requisito que también está en los ancianos o los pastores, hermanos. Y vemos que el hogar de una mujer, siempre, una mujer piadosa en aquella época, siempre tenía que estar abierto para los forasteros, así como para los amigos y familiares. Debía mostrar devoción y sacrificio para las necesidades de las personas que ella no conocía. No había hoteles ni moteles en el mundo antiguo. Las posadas muchas veces eran sucias y muy peligrosas. Y los cristianos que estaban lejos de casa dependían de la hospitalidad de otros creyentes. Otro punto de buenas obras: si ha lavado los pies de los santos. Esta tarea, hermanos, ustedes saben que los caminos eran polvorientos. Y una de las acciones de cortesía cuando alguien llegaba a la casa era de que el esclavo de más bajo rango les lavaba los pies a los que venían. Ahora, esto no es literal, hermanos, porque no existe un ritual en la iglesia que diga o referente al lavamiento de los pies. Esta es una metáfora, es una alegoría referente a que
ha mostrado una vida de servicio a la iglesia, al interior de la iglesia. Y esto se ve en la siguiente expresión: si ha socorrido a los afligidos. Afligidos, hermanos, viene del griego tilbo y puede traducirse los que están bajo presión. Eran mujeres que se dedicaban a ayudar a los que estaban bajo cualquier tipo de presión, ya sea física, mental o emocional. La palabra socorrido, eparqueo, aparece solo aquí en el versículo 16 y se refiere claramente, hermanos, a la ayuda económica. ¿Recuerdan un caso en la Biblia así, hermanos? Dorcas. Dorcas, cómo ayudaba, ¿sí?, a los afligidos con su oficio. Sí, ella hacía telas y ayudaba haciendo ropas para los afligidos. Y finalmente todo eso se resume: si ha practicado toda buena obra. Describe a la viuda que se ha dedicado enérgicamente y diligentemente a la búsqueda de las buenas obras. En nuestra cultura, en nuestro pensamiento actual, una persona mayor, hermanos, los adultos mayores, pensamos y fuimos nuestras generaciones, mi generación y hacia atrás, crecimos con la idea de la jubilación, de que cuando alguien llega a tal edad, se retira de las actividades laborales y se dedica al descanso. Pero vemos en la Escritura, hermanos, cómo Dios llamó a Moisés, y Moisés inició su ministerio a los 80 años. Esto lo vemos ahí en Éxodo 7:7, hermanos. A los 80 años, dice aquí, era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de 83, cuando hablaron con Faraón, su primera entrevista, dice este pasaje. Y Moisés escribió en el Salmo 90 que los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos eran 80. O sea, ¿cuál era la esperanza de vida en la época de Moisés? Ya rondaba ahí. Bueno, Moisés finalmente vivió 120 años, pero él fue un caso excepcional. Ya no era esa la esperanza de vida. Abraham, hermanos, fue llamado a los 75 años cuando salió de Harán. Lo vemos esto en Génesis 12:4. Y todavía a los 99 años, Dios le dice a Abraham, se le aparece y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Pero el caso más elocuente, hermanos, es el de Josué. Vayan conmigo a Josué capítulo 13. Josué 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 7. Gracias. Josué 13 del 1 al 7. Note, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y te voy a jubilar. Y dice, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos de los jesureos, desde Sior. Bueno, sigue hablando en el 3, en el 4, en el 5, 6 y en el 7. Josué a lo mejor iba a esperar: voy a nombrar a tu sucesor para que tú ya descanses. ¿Qué le dice? Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Es decir, Dios le dice: tú ya eres viejo, entrado en años. Y dice: tienes mucho trabajo todavía por delante. Hermanos, en la obra del Señor, y aunque este es un pasaje del Antiguo Testamento, hermanos, y no es un pasaje dirigido a una iglesia, sin embargo, podemos tomarlo, hermanos, como a manera de ilustración para que vean que para Dios no hay edad. Él te puede llamar a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. ¿Quiénes somos nosotros para decirle: no, yo ya soy mayor, a mí ya no me llames? Eso lo hizo con Josué y lo puede hacer con cualquiera de nosotros, hermanos. Pero también vemos, hermanos, cómo las tendencias demográficas y los estudios demográficos revelan que la esperanza de vida tiene una tendencia ascendente, es decir,
cada vez vivimos más años, por lo menos en sociedades como la mexicana. Y eso convierte que la población más numerosa en México, por lo menos dentro de unos 10 años, sean los adultos mayores. Por lo tanto, no va a ser extraño que en las iglesias locales estén más llenas de adultos mayores, hermanos. Debemos valorar la experiencia y testimonio de estos hermanos. Y lejos de mandarlos a descansar, debemos involucrarlos en diferentes áreas del ministerio. No solo las hermanas viudas, hermanos, sino todos los adultos, también varones. Hay lugar para el trabajo cristiano. Aquí no hay jubilación. La iglesia cristiana, hermanos, es una comunidad que valora la vida humana en todas sus etapas. Desde la concepción, el nacimiento, la edad preescolar, la infancia, la adolescencia, la adultez, pero también la senectud, hermanos. Y aún si nuestra sociedad considera a los adultos mayores como ciudadanos de desecho, que sobran en la sociedad, en la iglesia no sobran los adultos mayores. Y hermanos, aquí vemos cómo el Señor honra a las viudas dándoles un ministerio y algo en que ocuparse. La iglesia, aquí hay una relación, hermanos, de corresponsabilidad. Vean cómo, en los casos en donde las viudas tienen necesidad y han quedado desamparadas, la iglesia les sirve con sustento económico. Pero también ellas sirven a la iglesia con sus oraciones, con su servicio. Las mujeres, incluso, hermanos, vemos cómo en Tito, en la epístola de Tito, el apóstol Pablo da instrucciones de que las mujeres ancianas instruyan a las más jóvenes y que les enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. De hecho, hermanos, el ministerio de apoyo a grupos vulnerables no está limitado a las viudas. Si vemos Santiago 1:27, aquí hay otro grupo vulnerable que ya mencionamos, hermanos, Santiago 1:27. Si alguien lo encuentra antes que yo, puede leerlo. Ya lo tengo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los, aquí ya aparece otro grupo, huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos otro grupo vulnerable en Hebreos 10:34. Vayan conmigo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y para no dejar lugar a limitaciones, el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En aquel tiempo eran las viudas. En este tiempo pueden seguir siendo viudas un grupo vulnerable, pero puede haber otros grupos vulnerables a quienes nosotros podemos socorrer y tener proyectos y planes y programas en las iglesias. Pero en el caso específico de las viudas, hermanos, hay un ministerio. Y sería muy bueno, hermanos, con base a esta escritura, que nosotros reflexionemos acerca de la importancia de las viudas en la iglesia y la importancia de su ministerio. Y para las hermanas que no han llegado todavía a la senectud y han escuchado este mensaje, pues vean cómo, si el Señor les concede llegar a una edad más avanzada, el Señor también tiene un plan y un propósito ministerial para ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las hermanas que tú has puesto en la iglesia. Gracias por el servicio que dan. Gracias por aquellas hermanas que ya son de edad avanzada y aún así son fieles, no solamente congregándose, sino también involucrándose en diferentes áreas de servicio. Bendícelas, Señor.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.